Tiene usted la palabra el congresista Salaverry, creo que le ha pedido los dos minutos de interrupción. Sí, ¿no? presidente, el congresista Salaverry tiene las 2 intervenciones. Congresista Salaverry. Gracias, presidente. Presidente, más allá de escuchar a algunos congresistas que dan saltos porque saben que no son capaces de convocar ni de recaudar fondos para sus partidos políticos, he escuchado algunos aportes interesantes que creo que vale la pena recoger. Respecto, presidente, al artículo 42, que dice que en el caso que el bien entregado supere las 5 UITs, el jurado electoral especial correspondiente dispone la exclusión del candidato. Es cierto, 5 UITs es bastante dinero, presidente. Yo creo que perfectamente esto se podría reducir a 2 UITs. El otro tema, presidente, que quedaba un poco en el aire, era en el artículo 31. Dice en el literal F, en el caso previsto en este literal, el Poder Judicial debe de informar mediante un portal web de acceso partidario y bajo responsabilidad las personas a las que se refiere dicho literal. Esto es en el caso de las personas que están impedidas de hacer aportes a los partidos políticos. Pero ¿qué pasa si una persona, vamos a poner un ejemplo, una persona condenada por narcotráfico se consigue el número de cuenta de un partido político, va al banco y hace el depósito? El banco, tal como está redactada la norma, solamente está en la obligación de registrar el nombre de ese aportante, pero la infracción ya está cometida. El partido político habría recibido aportes ilícitos. Entonces, eso hay que corregirlo, presidente, y yo creo que se puede corregir agregándole a este texto que el Poder Judicial también debe de notificar a las entidades financieras la relación de estas personas o personas jurídicas que están impedidas de hacer aportes, para que los bancos o el sistema financiero tengan un sistema que bloquee ese aporte y que impida que esos recursos ingresen a las cuentas de los partidos políticos, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Congresista Gladys Andrade puede iniciar su participación. Gracias, presidente. Presidente, lo que está pasando lamentablemente acá es que hay algunos congresistas que se miran al espejo al momento de hablar y referirse a otras bancadas. Yo lamento mucho que ellos se vean reflejados y acusen a otros de los que ellos no hacen. Se critica que se está previniendo que se presentan informes de los gastos de campaña con posterioridad a la culminación del proceso electoral. Sin embargo, no se dice que el artículo 34 de la Ley de Organizaciones Políticas vigente no contiene una regla que expresamente exija la presentación. Así es que, viendo esto, es que, por lo tanto, no estamos derogando una previsión legal porque esta a la fecha no existe. No se dice tampoco que el artículo 183 de la Ley Orgánica de Elecciones, que habría sido tácitamente derogada por el actual artículo 34 de la Ley de Organizaciones Políticas, preveía incluso que se presenten los informes de gasto de campaña 60 días, presidente, posteriores a la proclamación de los resultados. El texto sustitutorio no propone 60 días, sino 15 días. Presidente, el hecho que hayamos realizado los cócteles, les cuesta creer lo que se ha recaudado, pero que no se olviden que nosotros somos la fuerza del país, la fuerza del Perú, y ese es el resultado de que la gente nos apoya en todas las actividades. Yo lamento mucho que en otros partidos no puedan contar con una mayoría, que la gente apueste por nosotros, no como otras bancadas que simplemente apoyan a muchos candidatos que ahora están cuestionados y llegado el momento se tiran para atrás y dicen: esta boca no es mía, yo no los apoyé, porque eso es lo que nos tienen acostumbradas algunas bancadas. Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra la congresista Patricia Donaire, Peruanos por el Cambio. Me pide una interrupción el congresista Arce. La interrupción, congresista Arce. Tengo problemas. Gracias, señor presidente.
Gracias, congresista Donaire. Vamos a seguir haciendo aportes, señor presidente, porque para eso hemos venido al Congreso. Hemos revisado el proyecto legislativo y a la presidenta de la comisión, por ejemplo, en el artículo 34, en el inciso 34.6, se habla que las organizaciones políticas van a hacer rendición de cuentas, van a informar sobre los ingresos y egresos que han tenido durante la campaña después de 15 días hábiles que se haya publicado en el diario El Peruano la conclusión del proceso electoral. Eso significa probablemente un mes, 2 meses después que haya declarado ya los ganadores de la elección. Señores congresistas, nosotros sabemos objetivamente que el flujo de dinero es en campaña política. El flujo de dinero no es previo a la campaña o en el periodo de transición de los 4 años en el caso regionales o los 5 años en los casos presidenciales o congresales. En consecuencia, señor presidente, es ahí donde debe haber el control concurrente como hace la Contraloría, donde debería tener una información fehaciente para conocer cómo están moviendo los dineros cada una de las organizaciones políticas. Es un aporte, señora presidenta de la comisión. Gracias, congresista. La segunda interrupción, congresista. Continúe. Gracias, señor presidente. Es un aporte, señora presidenta de la comisión, porque eso va a ayudar a garantizar realmente un control del dinero. ¿Dónde va a circular el dinero, señor presidente? Es en campaña. En campaña política es donde se hace el desembolso de los fondos mayores, donde se hace actividades proselitistas. Y de la misma manera es ahí donde empiezan los aportes, y puede haber aportes oscuros que pueden provenir de dineros mal habidos como el narcotráfico. Señor presidente, son aportes que queremos dar para mejorar el proyecto de ley. Y yo voy a exhortarle por intermedio suyo, señor presidente, que queremos elevar el nivel del debate. Que cuando hay descalificaciones, cuando hay insultos, al final todos perdemos porque la gente nos está viendo. Uno puede estar en los extremos de las posiciones, podemos estar en las antípodas, pero si yo voy a descalificar, a insultar, es falta de capacidad y argumento. Señor presidente, la señora Verónica Mendoza es una persona honesta, no tiene ninguna denuncia de por medio. Y eso que quiero que quede en este pleno, señor presidente, porque... Gracias. Sí, ya creo que nos hemos entrado al debate ya hace un buen rato. Congresista Donaire, puede iniciar su participación. Gracias. Presidente, preocupada e insisto porque se está creando una dispersión normativa que genera pues confusión. Si hubiéramos iniciado por ordenarnos con una reforma integral, creo que no estaríamos en una situación en la que tenemos que leer cautelosamente el texto que se nos presenta. En el tema de las infracciones, señor, no puedo aceptar que se considere simplemente como una infracción grave el hecho de recibir aportes de fuentes prohibidas. Esta, señor, debe ser calificada como una infracción muy grave. Por eso proponemos que se la incorpore dentro del artículo 36, inciso C, como infracción muy grave el hecho de recibir de aportes de fuente prohibida. Y en consecuencia con esta modificación, también modificar el artículo 36A referido a sanciones. No se están estableciendo sanciones políticas, solamente se están estableciendo sanciones pecuniarias. No hay una sanción efectiva que permita decir realmente has cometido un error grave y tienes que ser sancionado con algo ejemplar. Las multas quizás sean fáciles de pagar o nunca se paguen. Por eso creemos que cuando se sancione a una organización política por haber recibido dinero de fuente prohibida, no solamente tiene que pagarse multa, no solamente tiene que perderse el financiamiento público, sino también tiene que haber pérdida de la inscripción en el ROP. Y en el caso de las sanciones a los candidatos, cuando reciban dinero de fuente prohibida, no solamente tiene que aplicárseles la multa, sino también tienen que ser sancionados por la exclusión. Pero a mí me preocupa algo más, que estamos legislando con sanciones y con prohibiciones para época electoral. ¿Y qué pasa de aportes recibidos durante época no electoral? Nos estamos olvidando de ello. Y esto es, pues, consecuencia, presidente, de no hacer una reforma integral. Gracias. Tiene la palabra el congresista Edu Vergara. Gracias, presidente.
presidente, la democracia es el mejor mecanismo que encontró las personas para darle legitimidad a los gobiernos. Pero esa democracia se hace a través de los partidos políticos. Cuando veo congresistas descalificando a la política, es que nos descalificamos a todos. Por eso, presidente, yo creo que este es un gran avance, un gran aporte. Ya no se va a permitir empresas que aporten para luego cobrar vía obras. ¿O acaso nos olvidamos de la señora Susana Villarán? ¿O acaso nos olvidamos del señor Gregorio Santos? Presidente, con esto yo sé que hay una bancada que se opone, justamente porque son amigos ideológicos de estas personas, que cuando se trata de preguntarle cómo así pagaron la no revocatoria, se hacen los locos, miran para otros lados. Cuando se le preguntan, por ejemplo, ¿por qué una candidata no vio los números que decían y escribió en unas agendas de una señora que ahora está presa? Se hacen los locos. Por eso, presidente, yo creo que esto es un gran aporte. No más empresas que aporten para luego cobrar vía obras. Presidente, no se puede vulnerar el derecho de los partidos políticos, porque es el cimiento de la democracia. Tenemos que aportar, avanzar. Pero también, presidente, ¿dónde está el compromiso de que una vez como congresista elegido busco cualquier pretexto para partirme en dos o pasarme de este lado y me voy al lado opuesto? Eso, presidente, también la ciudadanía lo ve mal. Por eso, presidente, creo que debemos apoyar esta iniciativa y luego mejorarla, como todo en la vida. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Gloria Montenegro. Finalmente. Gracias, señor presidente. Colegas, yo hice llegar por escrito algunas propuestas. Siento que no hayan sido consideradas, pero entonces quisiera pedirles, por favor, imagínense en un momento fuera del Congreso en su rol de ciudadanos. Y en ese contexto, mirémonos que la vida política no es estar acá en el Congreso o en un gobierno local o regional. Tampoco es la etapa electoral. La vida política en esencia es participar en nuestras comunidades por el bien común, para solucionar problemas, para estar unidos a la gente. En ese contexto, más dádivas, más empresas, menos empresas, registradas o no registradas, es lo de menos. Aquí lo que tenemos que trabajar es la vida ciudadana y que el ciudadano entienda que su voto no depende de qué le dan. Aquí tiene que ser el ciudadano consciente el que determine a quién le da su voto, por qué se lo da, porque conoce a sus líderes locales, a sus líderes comunales, a quienes lo van a representar y a quién le permite que lo representen. Es vital trabajar entonces la parte de ejercicio de la ciudadanía, porque la ciencia política nos obliga a estar en el poder, pero para ejercer el bien común, para pensar en los demás. Y en ese contexto hay muchísimo que hacer. Esta ley, claro que es un avance, pero que nos gustaría cero dádivas, porque la gente tiene que decidir no porque le dan, sino por responsabilidad propia a quién elige para que lo represente. Pero también es fundamental que participen, no en etapa electoral, que es una cadena, solo un eslabón de una gran cadena, y eso tenemos que aprenderlo y enseñarlo. Participemos y hagamos que se participe en función del conocimiento. Y finalmente, que los partidos políticos traigan acá y a cualquier escenario político a personas de bien, que quieran realmente servir y luchar por sus comunidades y su país. Gracias, señor presidente. A usted, congresista Montenegro. Finalmente, congresista Miguel Torres. Gracias, presidente. Presidente, una vez más vamos avanzando en lo que muchos creían que no podía ser realidad. Y esto es la reforma electoral. Ya van siendo varios los dictámenes emitidos por la Comisión de Constitución que han logrado poner reglas claras, transparencia, orden en nuestros procesos. Se dijo hace varios meses atrás
que lo hacíamos de esta manera porque teníamos las elecciones a la vuelta de la esquina. Y, presidente, no nos equivocamos. Las medidas tienen que ser analizadas, debatidas. Y este dictamen de financiamiento es la mejor demostración de ello. Los distintos partidos han colaborado mejorando la norma. Y estamos seguros de que el día de hoy vamos a lograr una norma que genera impactos importantes en las reglas de las elecciones. Sí, primera vez que se regula con precisión cuáles son las infracciones y cuáles son las sanciones en un proceso. Primera vez que se recogen aportes de distintas organizaciones y de distintos partidos políticos. No olvidemos, congresistas, que para poder hacer este dictamen se convocó a los distintos secretarios nacionales de los partidos políticos. Se escuchó la problemática, porque la teoría es sumamente interesante. El discurso puede ser espectacular, pero quienes vivimos armando y construyendo partidos sabemos lo complicado que puede ser este camino. Se plantea una serie de modificaciones que van a permitir tener transparencia, que van a permitir que nuestra población elija con tranquilidad a sus autoridades. Vemos con buenos ojos aquellas precisiones que han sido alcanzadas, aquellas precisiones que lo que buscan es asegurar que tengamos candidatos transparentes, que, como se ha dicho, sean candidatos que no se deban a grandes poderes económicos, que sean candidatos que se deban al pueblo y que legislen y que gobiernen para ellos, para el pueblo. Siempre van a haber críticas, presidente, pero está claro que la mayor crítica es la que se alza por aquellos que simplemente no quieren modificar la norma, por aquellos que gozan con el caos, por aquellos que ven una oportunidad cuando la norma es imprecisa. Nosotros, el día de hoy, estamos diciendo sí a la claridad, sí a la transparencia, sí a elecciones que nos doten de autoridades comprometidos con nuestra población. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Le pido a la congresista presidenta de la Comisión de Constitución que me disculpe porque había obviado al congresista Ochoa. Congresista Ochoa, para culminar, por favor, el rol de oradores. Gracias, presidente. Presidente, con todo respeto, a veces estar en el Pleno suele ser muy divertido y a veces muy aburrido. Indirectas por aquí, indirectas por allá. Y después el público sabe, presidente, que todos nos damos la mano y la sensación del ciudadano es que nos burlamos de él y aquí no gobernó la tranquilidad y aquí no gobernó la reflexión. De lo que se trata, presidente, creo que es que esta reforma nos ayude a recuperar el voto como un derecho ciudadano y que empecemos a desterrar la posibilidad de que el voto sea solamente un acto de sentimiento y susceptibilidad, un estado emocional, o puede ser una acción mercantil. Y eso es lo que tenemos que evitar. Lo que la población está queriendo saber es que aquí no viene el congresista a recuperar su plata y hacerle ganar plata al que lo financió. Y por eso, presidente, tenemos que ser determinantes y drásticos. Las dádivas tienen que estar prohibidas. Aquella persona que da dádivas tiene que estar fuera del sistema. Porque si no, bajo este criterio de que solamente se le multa, y entonces el congresista sabrá que, claro, como se me ha multado, devuelvo lo que he recibido, pero estoy aquí para poder recuperar más de lo que he gastado y para seguir haciendo ganar a quien me financió. Y luego, claro, parece sospechoso por qué razón empiezo a justificar suspensión de impuestos para una empresa, suspensión de impuestos para otra empresa, ahora creo que se nos viene la suspensión de impuestos en empresas cerveceras, etcétera, presidente. Lo que quiere la población es que este Congreso le garantice que el ejercicio y el derecho de votar sea realmente un ejercicio ciudadano
y no se convierta en una actitud mercantil y no se convierta en un acto de tirar insultos y de reflejarse, como decía la congresista Gladys, de reflejarse en algo que uno ha hecho, ha dicho, pero que le tengo que tirar la bola al otro lado. Entonces yo creo, presidente, que este proyecto de ley lamentablemente no se puede votar, porque además, presidente, según lo que me doy cuenta ahora último, y nadie lo ha advertido, este proyecto de ley ha entrado el día de hoy, 9 de noviembre de 2017, pero además ha entrado a las 12:51 del día. ¿No es cierto? Pero entonces, presidente, la oportunidad para poder discutir el texto sustitutorio, para poder discutir y ampliar esta situación es medio complicado. Yo solamente quiero señalar, presidente, que nosotros en Nuevo Perú no vamos a votar a favor porque creemos todavía que esta situación está incompleta. Muchas gracias. Muchas gracias. Concluido el debate de la segunda votación sobre el texto que se batió el 4 de octubre, de 2017, este es el debate que hemos tenido, tiene ya el uso de la palabra el presidente de la Comisión de Constitución para que nos pueda informar finalmente el texto. Muchas gracias, presidente. Presidente, en primer lugar, quisiera recordarle a los colegas que hoy día han intervenido que ha sido esta comisión con varios grupos políticos los que hemos prohibido que los corruptos, que los terroristas, que los narcotraficantes aporten en las campañas. Hemos sido este nuevo Congreso el que ha incluido esta disposición. Además, hemos sido el nuevo Congreso, la Comisión de Constitución, la que ha establecido en el dictamen que se prohíbe el aporte de empresas mineras, pesqueras, petroleras, gremios, solo el aporte de personas naturales, incluso por debajo de lo que recomendó el Grupo de Trabajo de Reforma Electoral. Yo también quisiera que dejemos de lado los insultos, que dejemos de lado los agravios, colegas, pero de verdad, no hay que actuar con un doble rasero. Este esfuerzo se ha realizado, no mintamos al país. No señalemos que seguirán los mismos mecanismos que hemos vetado y que se han eliminado en el dictamen. Seamos honestos. Y en ese sentido, presidente, hemos recogido dos de las sugerencias presentadas por Peruanos por el Cambio. En el artículo 31 estamos incluyendo que el Poder Judicial deberá remitir a las entidades del sistema financiero la relación de personas comprendidas en el literal F, los narcotraficantes, los terroristas, los corruptos, todos esos están en el F. Quienes no deben admitir los depósitos y transferencias de tales personas a favor de una organización política. En caso de que la entidad financiera autorice dicha transferencia o depósito, se exonera de responsabilidad a la organización política que lo recibe. No es de responsabilidad de la organización política la recepción de aportes de personas naturales que no estén identificadas. Ese tema también lo hemos incluido nosotros. Y en el artículo 42 también hemos recogido una observación o una sugerencia de Peruanos por el Cambio en el sentido de que el bien entregado supere las 2 unidades impositivas tributarias, el jurado electoral especial correspondiente dispone la exclusión del candidato infractor. Como usted verá, señor presidente, la apertura, la generación de consensos y hasta, por supuesto, la posibilidad de explicar por más de 10 veces a algunos colegas el texto sustitutorio y el contenido se ha mantenido. Yo le pido que pasemos, por ser un texto sustitutorio, a la primera votación para cerrar el tema. Muchas gracias, señora Presidente. Entonces vamos a marcar la asistencia, registrar asistencia, por favor, para proceder a votar finalmente el texto sustitutorio que nos ha informado la presidenta de la Comisión de Constitución. Marcar asistencia, señores congresistas. Este vendría a ser, en todo caso, la primera votación. Bien, en estos instantes la representación nacional procede a registrar su asistencia para realizar la votación, la primera votación
porque se trata de una modificación al texto sustitutorio del dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, recaído en varios proyectos de ley. Asistencia a los señores que proponen, voceros, avisar a los congresistas que todavía están en otras salas para que vengan a registrar su asistencia. Como señalábamos, es un dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento que se ha redactado un nuevo texto recaído en varios proyectos de ley, en el extremo que proponen optimizar la transparencia en el financiamiento de las organizaciones políticas, prevenir actos de corrupción y combatir el clientelismo en la política. Son varios artículos que van a ser modificados en la Ley de Organizaciones Políticas. Referido, por ejemplo, al artículo 29, con relación al financiamiento público directo. Solo los partidos políticos y alianzas electorales que obtienen representación en el Congreso reciben del Estado financiamiento público directo. Además, con tal fin, el Estado va a destinar el equivalente al 0.1% de la unidad impositiva tributaria por cada voto emitido para elegir representantes al Congreso. Dichos fondos se otorgan con cargo al presupuesto general de la República. Son recibidos por los partidos políticos para ser utilizados durante el quinquenio posterior a la mencionada elección, conforme a una serie de reglas. Acaba de señalar el titular del Poder Legislativo, Luis Galarreta, que se requiere votación calificada para esta primera votación de este nuevo texto referido a modificar, como lo señalábamos, varios artículos de la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley de Contrataciones del Estado con el fin de prevenir actos de corrupción y el clientelismo en la política. Indicábamos que se guiarán por las siguientes reglas: hasta el 50% del financiamiento público directo recibido para ser utilizado en actividades de formación, capacitación, investigación y difusión de estas. Y el 50% del financiamiento público directo recibido para ser utilizado en gastos de funcionamiento ordinario, así como la adquisición de inmuebles que son destinados para el funcionamiento de los comités partidarios y mobiliarios necesarios para atender actividades consustanciales al objeto de la organización política. La transferencia de los fondos a cada partido político se realiza a razón de 1/5 por año, distribuyéndose en 40% en forma igualitaria entre todos los partidos políticos con representación en el Congreso y un 60% en forma proporcional a los votos obtenidos por cada partido político en la elección de representantes al Congreso. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, la ONPE, se encarga de la fiscalización del cumplimiento de lo previsto en este artículo. También el artículo 30 se refiere al financiamiento privado. Las organizaciones políticas podrán recibir aportes o ingresos procedentes de la financiación privada mediante cuotas y contribuciones en efectivo o en especie de cada aportante, como persona natural o persona jurídica extranjera sin fines de lucro, incluido el uso de inmuebles a título gratuito que no superen las 120 unidades impositivas tributarias al año, las mismas que deben constar en el recibo de aportación correspondiente. Los ingresos también obtenidos por la realización de actividades proselitistas provenientes de aportes en efectivo debidamente bancarizados o de contribuciones que permitan identificar a los aportantes y el monto del aporte con los comprobantes correspondientes, hasta 250 unidades impositivas tributarias por actividad. En fin, hay una serie de requisitos. También los legados. Todo aporte privado en dinero que supere una UIT se realiza a través de entidades del sistema financiero. Los aportes privados en especie se efectúan mediante recibo de aportación que contiene la valorización del aporte, obviamente, y las firmas del aportante y el tesorero o tesorero descentralizado de la organización política o el responsable de campaña según corresponda. La entidad bancaria debe identificar adecuadamente a todo aquel que efectúa aportes o retiros de la cuenta. Vamos a cerrar el registro de asistencia. También habla de las fuentes de financiamiento prohibidas.
No pueden recibir ningún tipo de aporte proveniente de cualquier entidad de derecho público o empresa propiedad del Estado. Confesiones religiosas, personas jurídicas con fines de lucro, personas jurídicas nacionales sin fines de lucro, personas naturales o jurídicas extranjeras sin fines de lucro, excepto cuando los aportes estén exclusivamente destinados a la formación, capacitación e investigación. Personas naturales condenadas con sentencia consentida tampoco podrán ser aportantes o con mandato de prisión preventiva vigente por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos o terrorismo. La prohibición se extiende hasta 10 años después de cumplida la condena. También las organizaciones políticas no pueden recibir aportes anónimos de ningún tipo. En el caso previsto, también el Poder Judicial debe informar mediante un portal web de acceso partidario y bajo responsabilidad de las personas a las que se refiere dicho literal. No es de responsabilidad de la organización política la recepción de aportes de personas naturales que no estén identificadas en dicho portal web. Además, otro de los artículos se refiere a la verificación y el control. Estas organizaciones políticas deben contar con un sistema de control interno que garantice la adecuada utilización y contabilización de todos los actos y documentos de los que deriven derechos y obligaciones de contenido económico conforme a los estatutos y normas internas de la organización. También hay funciones para las organizaciones políticas y los responsables de campaña que deberán presentar informes a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la OMPE sobre aportaciones, ingresos recibidos y gastos que efectúen. Vamos a cerrar la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 65 señores congresistas, en contra 17, abstenciones 12, más congresista Acuña, verde. Conste el voto a favor de la presidencia. Han votado a favor 66, congresista Reategui, verde. Bien, a ver, por favor, silencio, silencio. 67 el voto de la presidencia, 68 votos a favor, en contra 17, abstenciones 12, ha sido aprobado en primera votación. Congresista Úrsula Letona.